27 de noviembre de 1945. Películas y libros del Ashraman. Miss Sarojini Hate Saint, hermana de Mr. Hate Saint, hermano político de Jawaharlal Nehru, que está por segunda vez en este ashraman, expresó su deseo de filmar la vida diaria de Bhagavan para poder mostrarlo al mundo. Le dije que Mr. K. Nambiar había tenido la misma idea y unos meses antes había tomado algunos planos con una cámara de cine, pero no salió nada a causa de algún percance en la película o un error del cámara. Miss Hate Saint dijo que ella lo intentaría la próxima vez que volviera por aquí. A la hora de comer, Miss Indumati, pariente de Ambalal Sarabhai, que había venido aquí con su madre y otros amigos procedentes del ashraman de Sri Aurobindo, me preguntó si había un libro que mostrara la vida diaria de Bhagavan con algunas anécdotas humorísticas incluidas. Le dije que no, y ella me dijo que debería hacerse uno. Añadió: antes de venir aquí, no sabíamos que Bhagavan era tan humano y que se desenvolvía tan libremente, que hablaba con todo el mundo con tanto sentido del humor. Nosotros solo habíamos oído hablar de su eminencia espiritual. Debería hacerse un libro que mostrara esos aspectos que le acercan mucho más a nosotros como persona. 29 de noviembre de 1945. Opiniones de algunos devotos. El día 27 pasado fui a Vellore por la mañana y encontré a Mr. Lobo, juez del distrito, acompañado de su esposa. Me preguntaron por Bhagavan y Mr. Lobo me sugirió que deberían registrarse los actos diarios de Bhagavan en el ashraman. De la casa de Mr. Lobo fui a ver a Sir Norton Strathy, que por aquel entonces residía en Vellore. Hablamos naturalmente del ashraman. Dijo que había oído que Bhagavan enseñaba por medio del silencio y añadió: no puedo entenderlo. 1 de diciembre de 1945. Sobre el ¿quién soy yo? Regresé al ashram la noche pasada. Había venido Mahavir Prasad, ingeniero jefe del gobierno de Uttar Pradesh, que había estado con nosotros durante 20 días el mes pasado y había partido en peregrinación a Rameswaram. A propósito de una antigua pregunta sobre cierto fragmento del Mahayoga, preguntó a Bhagavan si era necesario observar la propia respiración antes de comenzar la pregunta mental de ¿quién soy yo? Bhagavan: todo depende de la prakva de esa persona. A los que no tienen fuerza para controlar o concentrar su mente y dirigirla hacia la pregunta de forma constante, se les aconseja que observen su respiración, porque esa observación dirige de forma natural a la cesación de los pensamientos y pone la mente bajo control. Sobre el pranayama. La respiración y la mente brotan del mismo lugar, y cuando uno de ellos es controlado, el otro también está controlado. Desde el punto de vista práctico, es mejor formular la pregunta ¿de dónde procede el yo? Y no simplemente ¿quién soy yo? No se debe salir del paso respondiendo que no somos el cuerpo, ni los sentidos, y cosas por el estilo, sino que debemos intentar descubrir de dónde brota en nuestro interior la idea de yo que maneja el ego. Este método supone, de manera implícita, aunque no expresa,
la observación de la respiración. Cuando vemos de dónde surge el pensamiento del yo, que es la raíz de todos los demás pensamientos, necesariamente tenemos que observar la fuente de la respiración, porque el pensamiento yo y la respiración brotan del mismo lugar. Mr. Prasad preguntó de nuevo si el pranayama corriente de ritmo 1-4-2, inspiración, retención y exhalación, no era más útil para controlar la respiración que la mera observación del aliento. Bhagavan contestó: todas estas proporciones, reguladas a veces contando y otras por la recitación de mantras y cosas parecidas, solo son ayudas para controlar la mente. Eso es todo. Observar la respiración normal es una forma de pranayama. Retener el aliento es una práctica más violenta y puede entrañar mucho peligro si no se realiza con un maestro que guíe al sadhaka paso a paso. La simple observación del aliento es mucho más fácil y no implica ningún riesgo. Había llegado al ashram un anciano caballero, Mr. Swaminatha Iyer, vakil de Dingidul, acompañado de un niño de unos 3 años, llamado Ramana. Era la primera vez que el niño veía a Bhagavan, aunque había oído hablar mucho de él. Al entrar, el niño exclamó: «Ahora he descubierto a Ramana». Esa expresión nos causó a todos risas incontenibles y el propio Bhagavan se unió a nuestro regocijo. Sobre el Nirvikalpa Samadhi. El anciano Mr. Swaminatha preguntó a Bhagavan si no era preciso alcanzar primero el Nirvikalpa Samadhi antes de llegar al Sahaya Samadhi. Bhagavan: cuando tenemos vikalpas y deseamos librarnos de ellos, es decir, cuando no somos perfectos, pero estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener la mente fija en un punto o libre de pensamientos. Eso es Nirvikalpa Samadhi. Cuando por medio de una práctica tenaz permanecemos en ese estado sin entrar ni salir del Samadhi, eso es el estado Sahaya. En Sahaya uno se ve constantemente a sí mismo y ve el Jagat, universo, como Swarupa, la propia forma, o Brahmakara, el sentimiento de Brahman. Sea cual fuere el método que uno siga, dhyana, bhakti o jnana, lo que en un principio es el medio, se convierte finalmente en la meta. Samadhi es otro nombre de nosotros mismos, de nuestro estado real y verdadero. Un libro de Sai Baba. Por la tarde, después del cántico de los Vedas, Parayana, Bhagavan se puso a leer un libro. Al rato me miró y me dijo que se trataba de Vislumbres de Sai Baba, de Mr. B. V. Narasimha Iyer, que Mr. Sroff había comprado para que Bhagavan lo examinara. Entonces dije: lo había visto esta mañana en casa de Mr. Sroff. Me sorprendería que tuviera algo nuevo que no estuviera ya dicho en las obras anteriores de Sai Baba. Bhagavan leyó en voz alta la introducción del libro, obra del juez Kuppuswamy Iyer. El doctor Sayed, que se hallaba en la sala, dijo que había leído ese libro y que no contenía nada nuevo. Añadió que cuando preguntó a Mr. Narasimha Iyer si Sai Baba había enseñado a alguien la autorrealización, no fue capaz de responderle. Casi al mismo tiempo, como si tratara de contradecir lo que acababa de decir el doctor Sayed,
Bhagavan leyó en voz alta una frase de la introducción que decía que Sai Baba no sólo proporcionaba medios que aliviaban físicamente a sus devotos, sino que también les conducía a la meta final de la autorrealización. 2 de diciembre de 1945. Sucesos del Ashraman. Esta mañana vinieron a la sala la Rani de Visya Nagaram con 2 o 3 acompañantes que habían llegado al Ashraman la noche pasada. El doctor Srinivasa Rao estaba dando masajes a Bhagavan en las piernas y el maestro le dijo: «Ve y siéntate, porque si no, van a preguntarme qué pasa con la salud de Bhagavan». El doctor detuvo su masaje y se sentó. A Bhagavan no le gustaba que nadie discutiera con él por ninguna razón. Por la tarde mostré a Bhagavan un libro titulado India Maravillosa, que contenía muchas imágenes fotográficas que Bhagavan estuvo observando durante más de una hora. «4 de diciembre de 1945. Desinfección del Ashraman». A mediados del mes pasado se hicieron unos arreglos en la sala. Se puso una barandilla alrededor del sofá de Bhagavan y se hicieron otras reformas. Yo comenté que tanta madera alrededor del sofá de Bhagavan podía ser un nido de insectos. Entonces hablamos de insecticidas y del más poderoso de ellos descubierto durante la guerra, el DDT. Esta mañana el teniente Roth ha traído algo de DDT y lo ha echado en la sala y entre los muebles, incluido el sofá de Bhagavan, quien aconsejó que se intentase echar este insecticida en los establos de las vacas para librarlas de las numerosas moscas que las inoportunaban a diario. El teniente Roth dejó algo de DDT en el Ashraman con instrucciones para utilizarlo. Tiempo después, descubrimos que el maestro conservaba cuidadosamente el papel con aquellas instrucciones para usar el DDT. «6 de diciembre de 1945. Sobre Mauna Swami y el Kamandalam». Mr. G. Subba Rao habló a Bhagavan del Mauna Swami de Kourtalam. Se llamaba Sivaya y visitó a Bhagavan en 1906. Bhagavan todavía recuerda que Sivaya le regaló el primer Kamandalam que tuvo. Sivaya había estado con Bhagavan alrededor de un año y luego se trasladó a Kourtalam, pero volvió al Ashraman en 1909 o 1910 y le trajo un Kamandalam de coco, el primero que usó Bhagavan para conservar el agua. Bhagavan tomó una foto de este recipiente en el libro Ramana Villayam. Es una imagen en la que aparece el maestro sentado en una roca con ese curioso recipiente en la mano derecha y la izquierda apoyada sobre una pierna. En esa foto, Bhagavan estaba en la cumbre de su vigor, en plena juventud. Sobre la cueva de Arunachala Mahatmaya. A propósito de la segunda estrofa del Sri Arunachala Mahatmaya, pregunté a Bhagavan si la cueva que se menciona en ella está dentro de la montaña o dentro de Dios. Bhagavan dijo: en el contexto del poema, la cueva está dentro de la montaña y en ella pueden hallarse todas las satisfacciones. El poema pretende hacerte creer que en el interior de esta colina hay una cueva iluminada por un glorioso resplandor.
en donde se encuentran todos los placeres. Volví a comentar a Bhagavan: he leído en alguna parte que este lugar se llama Bhoga Kshetra. Me sorprende que se cite en este lugar. Bhagavan replicó: así se dice, pero ¿qué significa esto? Si crees que este Kshetra puede proporcionar la iluminación, ¿cómo puede sorprenderte que proporcione todos los placeres que uno pueda desear? ¿Quién soy yo? El doctor Srinivasa Rao preguntó si después de hacernos la pregunta ¿quién soy yo?, debemos permanecer en silencio o podemos arbitrar respuestas como no soy un cuerpo, con sentidos, etc. O por el contrario, debemos limitarnos simplemente a repetir la pregunta ¿quién soy yo?, como si fuera un mantra. Bhagavan: ¿por qué deberías repetir quién soy yo como si fuera un mantra? Cuando surjan otros pensamientos, tienes que preguntarte en dónde surgen esos pensamientos o de dónde brota ese yo en el que surgen tales pensamientos, con el fin de alejar dichos pensamientos y volver a la interrogación inicial. Incluso en la práctica del mantra japa, cuando la persona deja de repetir el mantra porque otros pensamientos irrumpen en su mente, recuerda que ha dejado de pensar en el mantra y comienza a repetirlo de nuevo. El propósito de todas las vías, margas, es alejarte de cualquier pensamiento distinto del pensamiento de Dios o el sí mismo. El nombre de Dios. En relación con todo esto, Bhagavan volvió a decir: el nombre es Dios, y citó a la Biblia diciendo: en el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Swami Ramdas solía ponderar la importancia del Nama Smarana y utilizaba el nombre de Hri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. En el último número de la revista Visión, Swami Ramdas ha escrito un artículo titulado Eso eres tú, que Bhagavan me ha recomendado leer. ...7 de diciembre de 1945... La iluminación de Namdei. El número de septiembre de 1937 contiene un artículo sobre la filosofía del nombre divino escrito por Namdei. Bhagavan lo citó con muestras de aprobación. Hoy mismo lo ha traído el Dr. Rao y Bhagavan ha querido puntualizar. Todo eso debió ser escrito por Namdei después de alcanzar la realización, cuando estaba a los pies de Vishopakesar, a donde le había enviado Vitoba para conseguir la iluminación. A continuación, Bhagavan contó la siguiente historia. Vitoba supo que Namdev todavía no había alcanzado la realización y quiso ayudarlo. Cuando Ñaneswar y Namdev regresaban de una peregrinación, Gora Kumbhar dio una fiesta a todos los santos de su localidad y entre ellos incluyó a Ñaneswar y a Namdev. En dicha fiesta, Ñaneswar dijo públicamente a Gora: «Eres un alfarero que se ocupa diariamente en fabricar recipientes y comprobar los que están bien cocidos y los que no lo están. Estos jarros que hay ahora ante ti», se refería a los santos, «son los recipientes de Brahman. Comprueba cuáles tienen buen sonido y cuáles no lo tienen».
Gora respondió: «Lo haré como dice, Swami», y levantando el bastón que utilizaba para golpear sus jarras de arcilla y comprobar su sonido, golpeó a cada uno de sus huéspedes en la cabeza, como hacía habitualmente con los recipientes. Los invitados se sometieron humildemente a esta ceremonia, pero cuando Gora se acercó a Nandeb, éste gritó indignado: alfarero! ¿Cómo te atreves a golpearme con tu bastón? Gora dijo entonces a Ñaneswar Swami: «Los demás cacharros están bien cocidos, pero este todavía no ha estado en el horno el tiempo suficiente». Todos los presentes se echaron a reír al oír estas palabras. Nandeb se sintió muy humillado y corrió junto a Vitoba, con quien le unía una estrecha amistad, pues habían comido, jugado y dormido juntos muchas veces. Nandeb le contó a su buen amigo y compañero la humillación que había sufrido. Vitoba, aunque ya sabía todo lo ocurrido, le pidió que le contara detalles de lo sucedido en la casa de Gora para simpatizar con él, y cuando terminó de escucharle, dijo: «¿Por qué no te quedaste quieto y recibiste el golpe como los demás? De ahí han surgido todos los problemas». Entonces Nandeb puso el grito en el cielo y exclamó: «Tú también quieres unirte a los demás para humillarme. ¿Por qué había de someterme a esos golpes sin sentido? No soy tu mejor amigo». Vitoba dijo: «Todavía no has comprendido la verdad. Vete a ver a un santo que vive en un templo en ruinas en medio del bosque. Él será capaz de concederte la iluminación». Namdeb siguió el consejo de su amigo y encontró allí a un viejo muy modesto que dormía en una esquina del templo con sus pies sobre el lingam de Shiva. Nandeb se resistía a creer que ese fuera el hombre que, según su amigo, podía darle la iluminación. Pero como no había nadie por allí, se acercó al viejo y dio una palmada para despertarlo. El viejo abrió los ojos y al ver al joven dijo: «Ah, tú eres Nandeb, a quien Vitoba ha enviado aquí. Ven». Nandeb quedó muy sorprendido y pensó: «Debe ser un gran sabio». Pero también pensó que para un hombre, por importante que fuera, era excesivo poner los pies sobre el lingam de Shiva, y dijo al anciano: «Pareces un gran personaje, pero ¿te parece adecuado poner tus pies sobre el lingam?». El viejo replicó: «Oh, ¿verdaderamente tengo los pies sobre el lingam? ¿Dónde está? Por favor, apártalos a un lado». Nandeb los movió de un lado para otro, pero donde los ponía había un Shivalingam. En ese momento comprendió y realizó la verdad, y el anciano le dijo: «Ahora ya puedes volver a tu pueblo». Bhagavan añadió: «Hay que percatarse que sólo cuando se entregó y tocó los pies del gurú obtuvo la iluminación». Nandeb regresó a su casa y durante unos días no fue al templo a ver a Vitoba, aunque siempre había tenido la costumbre de ir a ver a su amigo y pasarse largos ratos charlando con él. Después de unos días, Vitoba fue a casa de Nandeb y preguntó ingenuamente por qué se le había olvidado visitarlo como todos los días. Entonces Nandeb contestó: «Ya no me engañas, ahora lo sé todo. ¿Hay un lugar donde tú no estés? ¿Acaso tengo que ir al templo para estar contigo? ¿Existo como algo distinto a ti?». Vitoba dijo entonces: «Ahora has comprendido la verdad. He tenido que enviarte allí para que recibieras la lección final». Los 40 versos sobre la realidad. Bhagavan se refirió también al número de diciembre de 1945 de la revista Visión,
a propósito de un artículo sobre Sgita Praña que citaba unas líneas de su poema Sat Darshana. Con ese motivo el doctor Sayed preguntó a Bhagavan cuándo había compuesto esos 40 versos sobre la realidad. Bhagavan respondió: debió ser hacia 1928. Muruganar ha citado diferentes fechas. En cierta ocasión, Muruganar dijo que se habían extraviado algunos poemas míos y que no se podía permitir que desaparecieran, que debían recogerse todos ellos y añadir alguno más hasta formar 40, para ser publicados en un solo libro, con un título adecuado. Reunió 30 y tantas estrofas y me pidió que compusiera el resto hasta completar 40. Así lo hice, componiéndolas a medida que se me iban ocurriendo en diferentes circunstancias. Cuando hubo 40, Muruganar fue tachando algunas de ellas con el pretexto de que no eran muy adecuadas al tema o no presentaban la deseable continuidad, y me pidió que compusiera otras en lugar de las que había tachado. Cuando terminó el proceso tal y como quería, comprobé que solo había 2 estrofas del texto antiguo y que las demás eran nuevas. No habían sido compuestas bajo un esquema previo, ni de forma sistemática. Yo había ido componiendo distintos versos en diferentes ocasiones, y Muruganar y otros las habían incorporado en cierto orden conforme a los pensamientos que iban apareciendo en ellas para darles alguna forma de conexión en torno al tema de la realidad. Las estrofas que habían sido hechas al principio y luego tachadas por Muruganar eran poco más de 20. Fueron añadidas posteriormente a la obra como un suplemento de la misma, que ahora consta de otros 40 versos. La guirnalda nupcial y el Upadesha Saram. Bhagavan dijo: la guirnalda nupcial de letras fue compuesta parcialmente en la cueva de Virupaksha y parcialmente en mis paseos alrededor de la montaña. La única obra que fue hecha con un esquema previo y de una sola vez fue el Upadesha Saram. La causa de ello fue que Muruganar había puesto un límite de 100 estrofas para desarrollar el tema, y a la Upadesha debíamos dedicarle 30 estrofas, de las cuales él mismo había compuesto 3, dejándome por tanto 27 para que yo completara el tema. Significado del nombre de Rama. Por la tarde Bhagavan explicó al doctor Srinivasa Rao el significado del nombre de Rama. Ra significa el sí mismo y Ma el ego. Cuando uno repite Rama Rama, la sílaba Ma va desapareciendo, hundiéndose en el Ra inicial, y lo único que queda en la repetición del mantra es Ra. En ese momento se produce dhyana, sin esfuerzo alguno, porque dhyana es nuestra naturaleza real.